Hola a ti que me sigues en Arqueología, Rodrigo Silva. Estamos aquí juntos una vez más para nuestra charla sobre la Santa Biblia y hoy me gustaría hablar con usted acerca de este tema recurrente que muchas personas me preguntan. ¿Dónde se encontraba el jardín del Edén? Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, si no estás suscrito al canal, esta es tu oportunidad. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si te gusta, compártelo con tus amigos. Deja un like y un comentario aquí para la participación en el canal, ¿vale? Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículos 8 en adelante, comienza a contar la historia del jardín del Edén, un paraíso especial preparado por Dios para colocar en él a la pareja humana que también acababa de crear. Dice la Biblia. Génesis 2, versículo 8 en adelante. Y el Señor plantó un jardín en el Edén, hacia este, y puso en él al hombre que había formado. Y de la tierra el Señor hizo crecer toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primer río es Pisón, que rodea la tierra de Habla, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. El bidelium y la piedra de ónix también se encuentran allí. El nombre del segundo río es Gihom o Guión, como se dice en portugués, que rodea la tierra de Cux. El nombre del tercer río es Tigris. Es el río que fluye por el este de Siria, y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, y guardarlo. ¿Y dónde estaba este jardín? Pues bien, recuerdo que una vez un anciano pastor me dijo que tuvo el privilegio de acercarse todo lo que pudo al jardín del Edén. Se refería a una experiencia que tuvo cuando visitó Irak y estuvo allí en el río Éufrates, muy cerca, allá abajo, casi cerca del Golfo Pérsico. Todavía no he tenido el privilegio de conocer Irak de la lista de países bíblicos o historias bíblicas que me faltan por conocer. Irak está ahí, Irak y Siria, lugares a los que no he podido entrar hasta la fecha a causa de la guerra, por desgracia. Pero algún día, a menos que Cristo vuelva antes, espero poder visitar estos 2 países, Irak y Siria. Y en estos países tienes, de hecho, los 2 ríos, con nombres que son idénticos a los mencionados aquí en la Biblia, el río Tigris y el río Éufrates. Juntos, esta parte que viene desde los Montes Sagros, allá en Irán, hasta pasar aquí abajo así, formando una media luna, es el lugar llamado Creciente Fértil o Mesopotamia. De hecho, el nombre Mesopotamia viene de la combinación de 2 palabras griegas, meso, que significa intermedio en medio de, y pótamos, que significa río, ¿verdad? Así que entre tierra, entre ríos, Mesopotamia, entre ríos, y los ríos serían obviamente el Tigris y el Éufrates. Varias preguntas vienen a la mente aquí. ¿Podría este pastor que dijo que fue más cerca del Éufrates estar en lo correcto? Ciertamente lo dijo basándose en el pasaje de la Biblia que dice que de los 4 ríos mencionados en relación con el jardín del Edén, 2 de ellos se llaman Tigris y Éufrates, que son los ríos de Mesopotamia. De hecho, muchos aldeanos o ciudadanos de esa tierra dicen que el jardín del Edén realmente estaba aquí. ¿Es eso cierto? Tenemos algunos problemas que resolver aquí con respecto a la ubicación del jardín del Edén, que puede parecer una curiosidad sin sentido, pero podemos sacar una lección espiritual de ello que trataré al final de este vídeo. El primer problema es que cuando ves la descripción aquí, parece una descripción geográfica muy actual. El autor del Génesis nombra el primer río Episom, que rodea la tierra de Avilar, donde hay oro. El oro en esa tierra es bueno. Allí también se encuentra Bedelium,
así que parece que habla de un lugar que conocía. Uno de los ríos del Edén pasaba por esta tierra de la que el autor da detalles. Parece como si hubiera estado allí. Incluso habla del oro de allí, que era muy bueno. Cuando habla del nombre del segundo río, habla del Gihón, que rodea la tierra de Cuxi. Una tierra también conocida por él, en otras palabras. Parece que siempre está hablando de una geografía presente, algo que ha experimentado. El gran problema comienza a surgir aquí. En primer lugar, el río Tigris, Eufrates, sabemos dónde estaban, pero el río Gihón y Episom, nadie tiene idea de dónde están esos ríos, nadie tiene idea. Incluso la tierra de Avilar y Cuxi, no estamos completamente seguros de dónde estaba. De hecho, en el antiguo Oriente Medio no hay ningún río que se divida en 4 ramas, como se describe aquí. Y aunque si dibujaras allí el Golfo Pérsico, efectivamente tienes al Tigris y al Frates naciendo aparentemente del mismo río, pero no se divide en otras 2 ramas. ¿Cuáles serían esas otras 2 ramas? Otro problema que tenemos al destacar estos ríos aquí es que la Biblia también habla, después de este episodio aquí, de la caída del ser humano. A partir del capítulo 7, habla de un diluvio, que Dios envió y que destruyó toda la tierra, excepto la familia de Noé, que estaba en el arca protegida por Dios. El resto de la tierra fue inundada. Así que imagina si el diluvio realmente fue un evento universal. No queda nada de la geografía anterior al diluvio que podamos tomar como referencia. Entonces, no quedaría ningún río anterior al diluvio para contar la historia, porque toda la tierra habría sido inundada, destruida, e incluso los que creen, yo no soy parte de ese grupo, que el diluvio fue solo localizado. Ellos también admitirán que fue localizado, pero destruyó un área allí. ¿Cómo pudo un río anterior al diluvio sobrevivir después del diluvio? No tiene sentido. Los ríos cambian de curso, aparte de que, como ya he dicho, no hay ningún río en Oriente Medio que tenga 4 brazos. Exactamente 4 brazos. Y el Tigris y el Fras que tenemos hoy son 2 ramas. ¿Dónde están el Girón y el Pisón? Tenemos otro problema aquí. Cuando lees el versículo 14, dice que el nombre del tercer río es el Tigris. Es el que fluye por el este de Asiria. Bueno, verás, en realidad no dice la palabra Tigris en hebreo, pero los comentaristas y hebraístas están de acuerdo en que se refiere al río Tigris, y no hay duda de eso en el mundo académico. El problema es que el río Tigris hoy, o al menos en la antigüedad, no corría junto a Asiria, sino dentro de ella. Y aquí dice que el río Tigris fluye por el este de Asiria. En el original hebreo es el río Tigris que fluye frente a Asiria. Es porque siempre que iban a describir el este, lo describían desde la perspectiva de algo que estaba delante de. Así que lo que el texto bíblico está tratando de decir es esto, que el río Tigris fluía aquí y que estaba justo enfrente de Asiria o al este de Asiria, por lo que implica que aquí estaría, en esta pequeña bola, Asiria, ya ves, y al este de ella estaría el río Tigris, en otras palabras, frente a ella. El problema es que el Tigris no está delante de Asiria, está por el medio de Asiria. Algunos expertos antiguos, como Seis, dijeron que el texto en realidad hablaba de Ashur, la capital de Asiria, y Asur estaría efectivamente aquí y el río pasaría frente a ella. Pero la palabra Asur, la capital de Asiria, no se usa en ningún otro momento en la Biblia. Cada vez que la Biblia habla de Asiria, habla del país. Así que tenemos una imprecisión geográfica aquí, una imprecisión geográfica. El río Tigris no pasa al este de Asiria, así que es muy complicado aquí. No pasa frente a ella. Y hay otro problema también. Cuando tomo la capital, Ashur está al oeste,
El río está al oeste de ella y no al este. Hay otro problema que resolver también, así que hay una inexactitud geográfica aquí. Bueno, ha habido varios intentos para tratar de localizar el Edén, para tratar de corregir estas discrepancias históricas aquí. La tierra de Cush, para muchos, sería Etiopía. La tierra de Havilá, la tierra de oro, algunos piensan que la palabra Havilá significa la tierra de arena, más o menos. Algunos piensan que la tierra de Havilá estaría en el sur de Arabia, que lo que realmente hay allí es un desierto, es una tierra de arena. Así que la tierra de Havilá estaría en el sur de Arabia. Entonces algunos, basados en esto, incluso creen que cuando la Biblia dice, trataré de mostrarles un mapa aquí, que el río Pisón probablemente sería este río de aquí, Oxus, que también se llama Morán, Edén, que es un río al norte. Amudaria más bien, su nombre sería Amudaria, que sería donde hoy está Irán, sería Persia, así que el río estaría aquí. El Tigris y el Éufrates estarían aquí en medio, y el otro río que se perdió sería el Nilo. Una referencia al río Nilo. El río persa, el río de Amudaria, y el Tigris y el Éufrates aquí. El gran problema de esta descripción es que no tiene nada que ver con un río que se dividiera en 4 brazos. Otros han intentado decir que el cuarto río no sería este río persa, sino que sería el río Ganges, que está allí en la India, por lo que toda esta región sería la región del Edén. También es complicado entenderlo así, no parece tener mucho sentido, porque el Ganges, o incluso el Amudaria si se quiere, están muy lejos del Nilo, aquí en Egipto. Decir que son ríos que salen del mismo brazo no coincide con lo que dice la Biblia. ¿Cómo podemos resolver este problema, Rodrigo? ¿Dónde estaba el jardín del Edén? He visto varias posturas. La más clásica cree que el jardín del Edén estaría en el Golfo Pérsico, porque de allí sale el brazo que divide los ríos Tigris y Éufrates. Otros piensan que estaría en Bahrein. Otros piensan que estaría en la región del Barça. Otros piensan que estaba en Turquía. Otros piensan que estaba en Irán. Otros piensan que estaba en Persia. Y otros piensan que Edén estaba en Etiopía. Y hay quienes creen que el jardín del Edén estaba en Jerusalén, donde hoy está Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Bueno, cuando vas a Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15, tienes un pasaje curioso. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15. Te lo voy a leer en la Biblia. Habla otra vez del jardín del Edén. Dice así. Habla así, hijo de hombre. Profetiza contra el rey Leitrus, que es incluso una figura del diablo, y dile, así dice el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de belleza, estabas en el Edén, jardín de Dios, y estabas cubierta de todas las piedras preciosas, sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, curbúnculo, zafiro, esmeralda. Así que dice que estaba allí en el jardín de Dios, y aquí también habla del río que pasa por el lugar donde está el bdelio y la piedra de ónice. Parece estar hablando del jardín del Edén. Y sigue diciendo, tú eras el querubín guardián, y fuiste ungido, y yo te establecí, y te paraste en el monte santo de Dios, y caminaste entre las piedras brillantes. El monte santo de Dios, invariablemente en la Biblia, es el nombre dado al monte Sión, a Jerusalén, el lugar donde estaba el templo. Así que algunos hacen una asociación entre Ezequiel 28, hablando del monte de Dios, como el jardín del Edén, y como el monte de Dios. Invariablemente a lo largo de la Biblia es Jerusalén, por lo que creen que Jerusalén era el lugar del jardín del Edén, originalmente. Usted sabe que hay incluso una posibilidad teológica que no se dice explícitamente en la Biblia. Pero algunos teólogos creen que probablemente cuando el diluvio
cubrió la tierra para que el jardín del Edén no fuera sumergido por las aguas del diluvio, que era una maldición. El jardín del Edén fue llevado por Dios al cielo. Por supuesto, la Biblia no dice eso. Es una inferencia que algunas personas hacen. ¿Por qué? Esta inferencia también se basa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que dice: el vencedor comerá del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y como el tiempo del Apocalipsis está muy presente allí, dice que comerá del fruto del árbol de la vida que está ahora en el paraíso de Dios. Pero si está en el paraíso de Dios, no puede estar aquí en la tierra, porque no podemos encontrar el paraíso de Dios aquí en la tierra. Y la promesa del Apocalipsis parece referirse a la nueva Jerusalén que tiene el árbol de la vida y que baja del cielo. Y de acuerdo con la comprensión de muchos, que desciende en el monte de los olivos, que según el libro de Zacarías, se abrirá. Y el juicio final tendrá lugar allí. E incluso existe la creencia judía de que Jerusalén será el último acto de juicio de Dios sobre la humanidad, que muchos piensan que será la escena al final del milenio en el libro del Apocalipsis, cuando la nueva Jerusalén desciende sobre el monte de los olivos y abre una grieta, y en el lugar de la Jerusalén terrenal desciende la Jerusalén del cielo, lo que según una interpretación teológica tiene sentido. La Jerusalén del cielo no es otra que el Edén restaurado. Así pues, de estas inferencias algunos deducen que el Edén no fue abandonado de algún modo por Dios, hasta el punto de dejar querubines allí para proteger el árbol de la vida, sino que Dios tampoco lo destruyó en el diluvio, porque si Dios hubiera destruido el Edén en el diluvio, no tendría sentido que Juan se refiriera a la promesa de Dios de que el vencedor comerá del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, por lo que se deduce que el paraíso no fue destruido. Si no fue destruido y no está en la tierra, entonces Dios lo trasplantó al cielo, pero eso, como dije, no está explícitamente en la Biblia, es una inferencia que mucha gente hace. De todas formas, Rodrigo, ¿dónde estaba el Edén? Algunos teólogos liberales, como Robert Alter, dicen que es una tontería buscar el jardín del Edén, porque esta primera parte del Génesis es protohistoria, es una novela. Génesis 1 a 11 es muy diferente del estilo literario de Génesis 12 en adelante, que habla de los patriarcas allí, parece histórico, el anterior parece mitológico. Pero esto no es un consenso. Hay hebraístas serios, como Ephraim Spicer, que dicen que no lo es, que el prefacio del Génesis es histórico. Y ahí está el prefacio de la historia, que vendrá después del capítulo 12, e incluso la forma en que Videlio lo describe aquí y todo, por lo que algunos piensan que hay algo de historicidad, sí, en el Génesis. Pero si hubiera esta historicidad, el diluvio cubrió la tierra. ¿Por qué puedo decir que estos ríos allí es donde el jardín del Edén se encuentra? En el Talmud se habla de Edén arriba y Edén abajo, y aparentemente ambos se encuentran cuando, según la hipótesis que planteé, el Edén de aquí fue llevado a las alturas por Dios. Bueno, ¿cómo interpreto esto? Aparentemente, hermanos, no creo que los ríos Tigris y Éufrates de hoy correspondan al Tigris y Éufrates mencionados aquí en el libro del Génesis. ¿Por qué? El diluvio fue un evento tan catastrófico que, de ser cierto como lo presenta la Biblia, no pudo haber sido un diluvio, porque Dios promete a Noé el pacto noético que no enviaría otro diluvio sobre la tierra. Y un diluvio tras otro ha ocurrido en la historia. Si el diluvio, entonces, es un diluvio localizado, Dios ha roto su promesa, porque ha enviado varios otros diluvios y dijo que no enviaría otro diluvio sobre la tierra. Por otra parte, Jesús promete que su regreso será como el diluvio. De hecho, incluso el apóstol Pedro dice que así como Dios destruyó a la humanidad con el diluvio, la destruirá de nuevo con fuego. Así que la comparación paralela que hacen tanto Pedro como Jesús entre el fin de los tiempos y el diluvio muestra una universalidad, porque el fin de los tiempos, el juicio final en el regreso de Jesús, es un evento global, universal. Así que el diluvio también debió ser un elemento global, universal. Y cuando miras la geología, incluso la geología evolutiva, admite que la Tierra pasó por catástrofes en el pasado que diezmaron todo el planeta. Por ejemplo, pregúntale a un evolucionista cómo desaparecieron los dinosaurios.
dirá que probablemente fue un astroblema, un meteorito que cayó del cielo, más o menos donde hoy está el Golfo Pérsico, y causó ese cataclismo que enterró animales, paquidermos, destruyó a los dinosaurios. Y luego vino otro periodo, la generación de los seres humanos. Si trabajo con la hipótesis de que esas múltiples catástrofes universales que presentan los geólogos evolucionistas pudieron ser cualquiera de ellas, es decir, el diluvio, entonces realmente puedo ratificar una vez más que la Tierra no podría haber sobrevivido hoy en día en absoluto de la geografía o la geología prediluvio. Para que te hagas una idea, en geología hay dos tipos de sucesos, los ordinarios y los extraordinarios. El evento ordinario es el que sucede poco a poco, que ni siquiera se puede presenciar, la erosión, un edificio envejecido, por ejemplo, si cojo esta casa en la que vivo aquí y la dejo sin mantener, mira. Y la dejo sin mantenimiento, mira, Leo. Sol, lluvia, sin mantenimiento, un día se caerá, pero será en 400 años, tal vez 400 años, sin ningún mantenimiento. Un día esta casa se caerá. Entonces, cuando se caiga, alguien podría decir, realmente es solo una casa de 400 años, porque es tan vieja y ahora se ha caído. Pero un terremoto podría derribar esa casa en 2 segundos, aunque hubiera sido construida hace un año. Un terremoto es un acontecimiento extraordinario. Produce en pocos minutos lo que un acontecimiento ordinario tardaría 400 años. ¿Ves? Así que la diferencia entre la cosmovisión geológica bíblica y la evolucionista es que los evolucionistas no trabajan con la idea de un diluvio, de una catástrofe, ponen un evento en millones de años, como si fuera ordinario, que en una situación extraordinaria podría ocurrir en meses. Un tsunami destruye una ciudad entera en meses y sepulta todo rápidamente, mientras que la erosión tarda siglos en tener el mismo efecto. Entonces, asumiendo que incluso en la evolución están trabajando con la idea de un meteorito que golpeó la Tierra y destruyó todos los dinosaurios y todo, puedo deducir que el diluvio es una catástrofe, un catastrofismo que ocurrió en toda la Tierra y causó la ruptura de Pangea, la división de los continentes, provocó tsunamis que causaron terribles inundaciones y también grietas en las rocas. Cosas como el Gran Cañón podrían haberse formado en tal catástrofe y otras cosas similares, así que no quedaría nada prediluviano para decir que es el mismo río que estaba allí saliendo del Helen. Ese es el primer punto. Yo tengo otra explicación. Para mí, cuando vas, por ejemplo, a Brasil, a Río de Janeiro, hay una ciudad llamada Nova Friburgo. TV Novo Tempo tenía su sede allí. ¿Por qué Nova Friburgo? Porque la gente que vivía allí al principio eran descendientes de los que vinieron de Alemania, donde está la ciudad de Friburgo. Así que allí está Friburgo. La portuguesa se convirtió en Friburgo y creó Nova Friburgo. ¿Entiendes? Porque allí hay una ciudad. De la misma manera, los judíos que fueron a los Estados Unidos, había una ciudad de York en Europa, ellos fundaron una ciudad llamada Nueva York. Nueva York. Luego tienes Nueva Friburgo, tienes, no sé, hay varias ciudades que podría dar como ejemplo, Nova Venecia por Venecia de Italia y Nueva Odessa por la ciudad de Odessa. Entonces, ¿cómo acaba la gente rebautizando los asentamientos actuales con el nombre de un antiguo asentamiento que tiene que ver con sus antepasados? Puedo entender que aquellos primeros habitantes de Mesopotamia, seguidores de la tradición de sus antepasados que provenían de Noé, rebautizaran esos dos ríos de allí, el Tigris y el Éufrates, con el nombre que sus antepasados les decían de los ríos que salían del antiguo Edén, porque la idea del Edén se encuentra en muchas tablillas uniformes de la primera literatura producida por la humanidad allí en Mesopotamia. Hablaban del jardín del Edén, o Idino, que significa llanura, igual que la palabra Edén en hebreo. Y la historia es muy parecida a la de la Biblia. Habla de un jardín que tenía una pareja que perdió su salvación por una inundación, así que simplemente renombraron esos dos ríos con los nombres de los ríos de la tradición atámica
que trajeron de los que sobrevivieron al diluvio. Eso fue todo. Y como el lugar realmente parecía un paraíso, una media luna fértil, llamaron a ese lugar Eridu, que es una de las primeras ciudades fundadas en la región del Golfo Pérsico. Y Eridu parece estar relacionada con la palabra Edén, que se puede ver en la tablilla, está vinculada a Edeno. Y de Eridu, los dos ríos que salen de allí hablaban Tigris y Éufrates. Eso es todo. Me doy cuenta de que esta hipótesis mía no resuelve otro problema, que es que el descriptor del Génesis parece hablar de lugares geográficos con los que estaba familiarizado. Fíjense en la tierra de Havilá, la tierra de Cuxi, que según he dicho podría ser Etiopía, y Havilá podría ser el sur de Arabia. Pero observo en el libro del Génesis una anotación editorial que probablemente ni siquiera era de Moisés. Lo que voy a decir es que hablo con mucho cuidado, porque no estoy avalando la hipótesis documental de la alta crítica. Cualquiera que haya estudiado teología sabe de lo que hablo, que creen que el Génesis es un mosaico de varios autores. No, yo no lo veo así. Creo que la mayor parte del Génesis fue escrita por Moisés, pero un editor pudo haber añadido capítulos más tarde, dado el formato editorial, y ese editor hizo notas después de Moisés. Por ejemplo, Ur. Aquí se describe como Ur de los Caldeos. En la época de Moisés no existía Ur de los Caldeos, Caldea. Esa es una nomenclatura posterior. Así que puedes ver que alguien ha actualizado el texto para hacer una referencia. Más o menos a lo que se refiere. Cuando Abraham fue tras los que habían atacado a Lot y lo habían raptado, dice que los persiguió hasta Dan. Pero Dan es una ciudad que solo tomaría ese nombre siglos después, cuando Jacob tuviera un hijo llamado Dan, que a su vez engendraría una tribu de Israel llamada la tribu de Dan. Esta tribu conquista la ciudad de Lechem y le da el nombre de Dan. Eso es alrededor del año 1300 a.C., mientras que Abraham es alrededor de 1800-1900 a.C., en otras palabras, unos 500 años antes. ¿Cómo pudo Abraham perseguirlos hasta Dan si no existía una ciudad con ese nombre? Estas actualizaciones son similares a la que usan los historiadores cuando dicen, en 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió Brasil. ¿No descubrió Brasil? ¿No existía un país con ese nombre? ¿Cómo se puede descubrir algo que no existe? En rigor, en 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió una tierra que mucho tiempo después se llamaría Tierra de Veracruz, tierra de no sé qué más. Terra Brasil, tierra de Brasil. Pero para no complicar las cosas con tantos detalles, el historiador lo pone fácil. Descubrió Brasil. Cristóbal Colón descubrió América en 1496. Descubrió América. Ni siquiera sabía que el continente iba a llamarse América. Descubrió una tierra que más tarde se llamaría América. Así que estas actualizaciones anacrónicas de la historia también están aquí en el texto del Génesis. Y creo que este mismo editor, que hizo algunas anotaciones anacrónicas aquí, también hizo algunas anotaciones. Mira el primer río Pisón que rodea la tierra de Ávila. Mira, hizo una anotación. ¿Por qué hizo esta anotación? Dando más o menos las coordenadas geográficas de donde imaginaban que podría estar la región del Edén en la banda oriental, porque también es importante notar que Edén es el nombre de una región. Una región. Y se plantó un jardín en el Edén. Lo que ocurre es que, por tradición histórica, acabamos llamando Edén al jardín, igual que llamamos Mar de Galilea al lago de Galilea. Pero estrictamente hablando, Galilea no es solo el nombre del lago. Galilea es una región, la región de Galilea. Y en la región de Galilea hay un lago, que también se llama Lago de Galilea. Luego, en la región del Edén, hay un jardín, que también se llama Edén. Así de simple. Pero la región del Edén es más grande que el jardín del Edén. Tanto es así que, cuando habla de los ríos, dice que un río salió del Edén para regar el jardín. Así que el río ni siquiera nació en el jardín. Nació en la región para regar el jardín. Y el autor, al menos por esta anotación aquí, imaginó que incluso con la configuración actual, probablemente la ubicación de esta región del Edén, antes del diluvio, habría sido el lugar que hoy llamamos Oriente Medio o el creciente fértil. Eso es, pero no la ubicación precisa del jardín. Sé que puedes estar un poco desanimado. Vaya, pensé que podría responder.
Entonces, ¿dónde estaba el jardín del Edén? ¿Entonces no está en Irak? No. Pero quiero leerles un pasaje aquí, de Lucas, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Preguntado por los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, el jardín del Edén restaurado, Jesús les respondió: el reino de Dios no viene con apariencia visible, ni diréis, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Algunas Biblias lo traducen: el reino de Dios está dentro de vosotros, pero no me gusta esa traducción. Por el contexto griego, no solo de esta parte, sino de todo el capítulo, Jesús se refería a sí mismo, porque estaba en medio de los fariseos. ¿Es eso cierto? En medio de los fariseos. El reino de Dios está aquí. Ya no viene con una apariencia visible a causa del pecado. Mira lo que pasó. Después del pecado, Dios se apareció al pueblo de Israel en la montaña del Sinaí. Y Dios dijo a Moisés: Moisés, haz un santuario allí en medio, para que yo pueda habitar en medio del pueblo. ¿Qué significa esto? El Edén era el santuario donde Dios moraba en medio de su pueblo. Ahora que este santuario ya no estaba aquí, Dios hizo un santuario temporal donde moraría en medio del pueblo. Este santuario se convirtió más tarde en un templo en la ciudad de Jerusalén, donde Dios moraría en medio de su pueblo. Quizá por eso muchos judíos entendían Jerusalén como un Edén espiritual, pero este templo fue destruido 2 veces. Y Jesús estaba aquí como santuario de Dios en medio del pueblo. Pero Jesús se fue. Pero dejó el Espíritu, y en el Evangelio de Juan dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, y allí mi Padre, vendremos a él, haremos morada en él. Y cuando habla del Espíritu Santo, el Consolador, en el mismo Evangelio dice: el Espíritu ya está con vosotros, pero estará en vosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en mí. Y cuando vuelva en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y con la nueva Jerusalén después del milenio, volveremos al jardín del Edén. Pero, ¿qué hace del Edén un paraíso? ¿No es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Sobre todo, ¿no es eso? ¿No es el árbol que da el fruto de la vida eterna? ¿No es el río del agua de la vida? ¿Qué hace de ese lugar un paraíso? Es la presencia constante de Dios mismo. Y por eso el Apocalipsis, al final de sus palabras, habla de la nueva Jerusalén, que allí tendremos el río del agua de la vida, el árbol que da frutos para la salud de los pueblos, y todos viviremos para siempre. Pero también dice, Apocalipsis capítulo 22, que allí no hay santuario, porque Apocalipsis 22, versículo 3, ya no habrá maldición, en ella está el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos contemplarán su rostro, y su nombre será grabado en sus frentes. Su nombre. Y en sus frentes tendrán grabado su nombre. En otras palabras, y también en el capítulo 21, versículo 22, no vi ningún santuario allí, porque su santuario es el Señor Dios poderoso y el Cordero. ¿Quieres saber dónde está el jardín del Edén hoy, antes de que regrese la nueva Jerusalén? Después de este mensaje aquí en este video, mírate en el espejo, porque si le has dado tu vida a Jesús y Él está viviendo en tu corazón, tú te conviertes en el jardín del Edén en esta tierra. Te conviertes en el jardín del Edén en esta tierra. Así que el jardín del Edén no está allí en Irak, entre el Tigris y el Fratis, está aquí ahora, mirándome. A ti. Tú eres el jardín, tú eres el paraíso de Dios. Provisional, es cierto, hasta que el paraíso definitivo venga con Cristo en las nubes y podamos vivir para siempre con nuestro Señor, en el Edén restaurado. ¿No es bonito? Salud y nos vemos en nuestra próxima reunión.